trabajaba en Echevarría. Echevarría. Castrejana. Porque luego estaba la del parque, que le llamaban la fábrica de Recalde, no sé por qué. Mi padre trabajaba en el Horno Alto y mi padre le dice que donde más se gane. Sí, sí, es un criterio. Y entonces pues va al Horno Alto, que efectivamente era donde más se ganaba porque no había ni domingo ni festivo. Yo trabajaba en fiestas y todo. Estaban los hornos y esos no se podían parar. Esos tenías que funcionar. Pues nosotros también, como todos los hijos de trabajadores, tanto nuestros padres como nosotros aspirábamos a dar el salto, ¿no? Y a estudiar y no tener que ponernos el buzo. No porque nos pareciese mal, sino porque, bueno, pues para ellos se estaban sacrificando para que nosotros mejorásemos la vida, ¿no? O sea, es lo que guía la vida de todos los inmigrantes, los de antes y los de ahora, ¿no? El empleo industrial ha configurado pues todo, el paisaje natural, el paisaje urbano, el paisaje social y hasta las mentalidades, ¿no? A partir de finales de los años 50, mediados, en ese momento de una situación prácticamente de colapso, es donde el propio régimen franquista va a poner en marcha una serie de medidas, ¿no? Implica que necesita un montón de trabajadores y una gran parte de los trabajadores provienen básicamente del mundo rural. Me llamo Rafael Paredes, soy natural de Ávila y bueno, vine aquí me trajeron porque yo tenía 13 años a trabajar a un taller. La gente en la fábrica, el recuerdo que tengo y tenemos todos en Guernica era que la gente se marchaba el día 1 de agosto al pueblo y el encargado le decía, tienes que venir con 2 o 3, porque va a haber puestos de trabajo y dile al primo que venga que ya tenemos puestos de trabajo. Había de todo, mi barrio era como como las autonomías de hoy en día, ¿no? Estaba La Riojana, en mi portal estaba, el primero eran gallegos, la de enfrente la navarra, la del segundo, una no sé de dónde era, pero la otra era de Zaragoza, la otra era La Riojana, pero la llamábamos así, Pilar La Riojana, ¿eh? O sea, los otros de abajo de nosotros eran gallegos y los de enfrente de casa de mis padres eran de Álava. Si algo podemos aprender de la historia industrial de Vizcaya en concreto, o de Euskadi, durante los años 50, 70, 80, es justamente que si somos hoy lo que somos, es gracias a la migración. Era fácil encontrar trabajo, había mucho trabajo en montaje. Me encontré con otro compañero de Zamacona, un tal Miguel. Me dice, oye, vamos allá al Herbacero, que conozco ya al director. Esto es de cola. Al director que vamos, verás cómo no me da el trabajo. Y entré director en el 55, el día 16 de mayo del 55. Cuando entré yo me acuerdo, porque además que lo apunté, éramos 14.700 fijos en el año 68. 14.700. Sin contar contratas. Sin contar contratas, que con las contratas y todo trabajaríamos allí unos 20.000. Habiendo trabajo para todo el mundo, es muy complicado que haya un rechazo, porque no, aunque sí que se difundió, ¿no?, aquello de que venían a quitarnos el pan, era imposible. Había trabajo para todo el mundo. Era una representación de prácticamente de todo el país. Había gallegos, andaluces, extremeños, de todo tipo y en toda profesión. Normalmente la relación era buena, yo diría que muy buena. El trabajo todo manual, éramos 600 y pico en aquella época. Yo creo que más de 3.000 sí había entre Basor y en total decían con las 3 fábricas 5.000. 5.500 o sí, en total. En el momento que más gente hubo,
5.000 de plantilla, 5.000 de contrata, 10.000 personas. En una escuela de aprendices era algo muy caro, pero proporcionaba un tipo de trabajador muy cualificado. ¿Y cuál era la costumbre? Que si tu padre trabajaba en una fábrica más o menos media o grande, los hijos entrábamos al cumplir 14 años a la empresa de donde estaban nuestros padres. Entonces, con 14 años, pantalón largo y a la fábrica. Sí, claro, no, y además, bueno, yo empecé en el año 74, tenía 16 años, y aquí el señor no me dijo nada y me inscribió. Aquí aprendías con la que se iba a marchar, te enseñaban lo que tenías que hacer y punto. Y si lo cogías en un día, mejor que en dos. Con 15 años, en 1965 tenía 15 años, entré a la escuela de formación profesional que montaron allí. A los 15 años ya me pasé a la Escuela de Maestría de Baracaldo y allí saqué maestría industrial y de ahí pues mi oficio de ajustador. Bueno, yo primero trabajé en una empresa, en la asesoría jurídica de una empresa como abogado, porque había hecho derecho, en la Dow Quinesa, que se llama entonces, que era una empresa química, que luego ha desaparecido, y entonces trabajé 3 años ahí. Y de ahí ya damos al salto, el año 69, yo dejo la empresa, dejo de vivir en una zona de Negurí que vivía, nos vamos a vivir en un apartamento ahí perdido en Algorta y montamos un despacho de abogados, un despacho laboralista. Baskonia es que tenían la jaula que se llamaba, que era de aprendices, todos los oficios. Allí tenías que salir aprendiendo a limar, aprendiendo a torno, aprendiendo a electricista, de todo. Son torneros, ajustadores, taladradores, punzoneros, martilladores, fogoneros, mandrinadores, fresadores, maquinistas remachadores, enganchadores, plantilleros, pulidores, bobinadores, trefiladores, prensadores, sufridores, escariadores, laminadores, cuchareros, gancheros, galvanizadores, enyutadores, bruñidores, engrasadores, motoristas, estampadores, sulfateros, finicadores, decapadores, rectificadores, horneros, terrajeros, encofradores, cepilladores, correístas, desbastadores, cortadores, rebabadores, cargadores, esmeriladores, punteros, maquinistas, transportadores, maquinistas de sierra, garzones, garzones primeros, gasistas, garzones de pozo primero, especialistas de primera, especialistas de segunda, maquinistas de cargadora, maquinistas de carro grúa. Este es mi pueblo de diario. Había un orgullo de oficio. Era, digamos, reciclar la chatarra. Muchos dicen que es de fundir, no, reciclar la chatarra. La chatarra se metía en el horno, se fundía, salía en caldo, convertida en acero. ¿Con qué funcionaban los hornos? Porque había hornos eléctricos. No, sí, bueno, sí, los pequeños de fundición. Los pequeños de fundición, sí, pequeño. El grande, pues el grande, mira qué talla tenía. Ya. Había que meterle 18, 19, 20 cargas que tenían el peso de 1.200, 1.300 kilos de minerales y coque llamamos. Eso era el carbón. El carbón. Pues mira, pueden llegar hasta 1.500, 1.600. Yo he visto marearse a gente en estos días de calor y el calor de allí. Por lo que es por la planchada por aquí, te quemaban los pies, y eso que llevaba botas. Yo, como era espabilado, digo, bueno, pues maquinista, pues ala. Y anduve con una grúa, una Marión americana, que era de cadenas,
y le pusieron un pulpo y con eso cargábamos la chatarra a los vagones para llevar luego para fundirlo otra vez. Mayormente eso lo traían todo para el horno eléctrico este que echaba tanto humo que estaba ahí en Baracaldo. Bueno, pues yo trabajaba en el acabado, ponía forros, revisaba boinas, poníamos los pedidos. Nos pusieron a hacer paquetes de papel y a contar. Entonces tú coges en los folios, le das así como un abanico con la mano derecha. En las empresas grandes se daban paradojas. Por ejemplo, en Altos Hornos, que siempre fue una empresa paternalista, ¿no?, que gozó prácticamente desde 1902 de ventajas sociales que no tenían los otros trabajadores: vivienda, estudios, una iglesia, casas. Cuando yo entré en Lavaco, ese poblado existía. Muchas de las personas que trabajaban allí vivían en las casas de Lavaco. Otros vivían en las casas de Altos Hornos o las casas de Alnaval porque eran hijos de los primeros habitantes. Tú entrabas en una fábrica y era para toda la vida. Y seguramente te sustituía a tu hijo, ¿no? Entonces, le llamas tu fábrica porque todo te lo daba la fábrica: los viajes, las vacaciones, te daba la ropa, la comida, hasta la misa. Las empresas antes eran un poco, oye, para tener a sus trabajadores más o menos, si no daban en dinero, pues daban en especias. Y en esta, pues en ese sentido, pues sí, tenía eso, la escuela de monjas, la escuela de frailes, el economato. Y teníamos un comedor que pagábamos entonces unos 14,50 pesetas en un momento. Desde la Baskonia fue la vinculación a la creación de las casas de viviendas, como se hacía entonces con estos. La Firestone hizo las suyas, la Edesa hizo las suyas en Aperribay, igual que la Firestone. Y alguna vez también me he levantado con el ruido de la sirena. Eso es verdad. Y que la sirena tocaba todos los relevos. Es verdad. Lo habéis oído, ¿no? El cuerno de la papelera era muy famoso, entonces el cuerno sonaba cuando había que entrar y cuando salían. Yo estaba jugando en la calle en época de vacaciones y oía el cuerno, sabía que eran las 12 y que mi padre llegaba enseguida para comer. Sí, yo toda la vida estaba a 3 relevos. Sábados, domingos y días de guardar. Las empresas tenían todos un apeadero del tren. El ferrocarril de Renfe se hizo con 2 líneas. Una línea que iba hasta Santurce por la parte de abajo de Sestao. 2 transportes más o menos se cogía para ir a trabajar. Imagínate, a las 6 de la mañana. Claro, en aquella época los autobuses empezaban a las 5. De 8:30 a 5:30. Y bueno, pues, eso es otra cosa. Hoy en día, pues es casi no existe eso. Porque eso es teórico, pero después siempre hay que trabajar más, horas no pagadas y tal. La cuestión es de que en aquella época se trabajaba, lo oficial, 48 horas. Eran incluidos 8 horas de los sábados, 8 horas al día, incluido 8 horas de los sábados. Y las vacaciones eran 15 días. Bueno, lo hemos llevado. Poquito a poco, los que más lo han sentido han sido los hijos y la mujer, que no han estado todo lo que han querido conmigo, ni yo con ellos. No va a pasar lo que a uno. Se echó la siesta, se levanta por la tarde y se va a trabajar. ¿A dónde vas tú? Me toca entrar ahora. ¿A qué hora? A las 6. Digo, me cago en 10, si son las 8 de la noche, macho. ¿Dónde vas? Siempre ha sido una fábrica de meter muchas horas. La gente metía muchísimas horas. ¿Qué hace la gente? Mete horas extras para pagar las hipotecas, ¿no? Está todo el mundo hipotecado. Se metió la metra, que llamaban. La metra era unos controladores que tenían para controlar el trabajo que hacía. Sí. ¿No sabéis? Tú ibas a hacer un tornero, tienes que hacer tantas piezas, sí. Y no las hacía, pues le ponían menos prima, o según lo que trabajarías, era la prima. 24, 26 horas seguidas he estado trabajando. No, cuando te tocaba doblar. ¿Te parece bien?
26 horas. Y llegar a casa a las 8 de la mañana y volver a las 2. ¿Qué te parece? Y bueno, pues las horas no las pagaban mal y todo el mundo estaba dispuesto a meter un par de horitas todos los días y llevabas un sobresueldo porque era muy pequeño. El convenio textil es el convenio más bajo que había en aquellos momentos. Eso tiene un aspecto muy negativo y es la siniestrabilidad. En esta fábrica había muchísimos accidentes. Aquí, en la época de más plantilla, de más trabajo, la media era de un muerto al mes. Allá en la portería de la entrada había un cartel con los accidentes de cada mes. La media era que había un muerto. En general de contrata, como ocurre ahora. Los accidentes suelen ser en las empresas subcontratadas. ¿Accidentes de trabajo, accidentes laborales y mortales? Yo tuve uno que estuve a la muerte. ¿Ah, sí? Había medidas de seguridad, pero que se trabajaba mucha batalla y nada. Lo que había mucha gente sin piernas y sin brazos, sobre todo los enganchadores de las locomotoras, porque es que no podían parar, porque si paraban, luego ya no arrancaba. Casi ni paraban, tenían que enganchar o desenganchar los vagones y le pillaba un brazo o una pierna y la tomaba por culo. Era muy peligrosa. Aquí dedos faltaban muchos, dedos había en muchas ocasiones que se llevaban las máquinas. Y después ha habido problemas de amianto, o sea, los agentes de mantenimiento han salido casos de amianto. Y nosotros teníamos por costumbre, cuando había un accidente, muerte, teníamos por costumbre parar, automáticamente parábamos. Cuando en primer lugar se ponía al trabajador y la seguridad y todo era cuando había un accidente, había muerto unas cuantas. Entonces cuando ya se decía que lo primero eran los trabajadores y luego tal. La gente ha inhalado muchas cosas. Había reparaciones de horno. Bueno, entrabas a hacer las reparaciones y salías negro. ¿Por qué te crees que andamos tan fastidiados y tantos achaques? Sí. Antes tragabas mucha mierda, mucha porquería. Mi padre, cuando se jubiló, y toda la generación de mi padre, duró muy pocos años, porque salían ya cascados, los pulmones estaban quemados. Es verdad también que estaban las 8 horas de la fábrica y otras 8 horas en el bar lleno de humo. Lo único que cuando ibas a reconocimiento te decía, hay que dejar de fumar, hay que dejar de beber. Y un día le dije yo no me callo, ¿eh? Y le dije un día yo, oye, ¿y de trabajar? También había mucha contaminación. Contaminación aquí en Baracaldo, aquí no se podía vivir, hombre, y ese estado menos. Aquí estaba la Sefanitro. La contaminación era terrible. El nivel de contaminación era tan grande que no se podía colgar ni incluso la ropa en la calle, pero he visto arder la ría. Para que veamos la superficie, todos los aceites y tal quedaban arriba, y he visto arder 2 veces la ría. Es de una época temprana cuando uno intento de unir una cosa con la otra, la ecología con la cuestión sindical, porque también es cuestión del medio ambiente, es la salud, y la salud también es lo que nos pasa en la fábrica. La tradición industrial de Vizcaya, del alto horno, de la siderurgia, de la industria naval, pues sobre todo era muy de hombres. Imagínate, con una criatura, pues tenías que organizarte para hacerlo de casa, para venir a trabajar. Y contaba, por ejemplo, que en Aguirre había gente más, pues como mi abuela, ¿no?, más mayor, y chicas jóvenes, más jóvenes, que no les hacían contrato, las tenían un poquito de extranjis, entonces cuando iban, pues no sé, en la inspección a mirar, les mandaban a esconderse en el cuarto de baño o donde fuera. Que en aquella época, en las fábricas, no trabajaban las mujeres. Las únicas mujeres que trabajaban eran las viudas de los trabajadores,
porque había mucha mortandad dentro de las empresas. En la cubertería siempre ha habido mujeres trabajando. Nosotros teníamos, de esos 1.200, aproximadamente unas 400 eran mujeres. En colchones, se llamaba, había mujeres. Y en correas pequeñas, ¿sabes? Porque se hacían correas desde el ventilador hasta los gigantes. Que los hombres como que eran más, como que tenían más la responsabilidad de mantener a la familia también, por eso. Y por eso, sí, que por eso ganaban más. Esa diferencia salarial. A ellos sí que les pagaban la categoría o supuesta categoría que tenían. A nosotras siempre esa categoría se difuminaba. Ya. Eras o ayudante de, o revisadora de, o para no pagarte el salario que deberías de cobrar en esa máquina. Entonces allí hubo muchísimas parejas que se hicieron, que luego, bueno, pues algunas dejaron ellas de trabajar y ellos siguieron trabajando, eso también ocurrió, porque había una época en la que se daba la dote al principio en la ribera y la mujer cuando se casaba se la daba un dinero para que se fuese. Entonces, es que se empezó de ser solo los hombres los que tenían esa categoría y luego hubo mujeres. Sí. La verdad es que yo consideraba como mujeres valientes que también se dijeron, yo por qué no puedo hacer lo que hacen los hombres. Pero luego sí que ya hubo mujeres que empezaron a ocupar esos puestos, entonces se iba subiendo la categoría según el puesto que tenías. Luego ya, a la vuelta de tiempo, ya conseguimos la equiparación para todas. Hasta el punto de que esta igualdad yo creo que les ayudó también a los hombres. Las relaciones con los compañeros... Muy bien. Yo he tenido muy bien, yo con los compañeros me llevo con todos muy bien, sí. Yo recuerdo cantar mucho en la fábrica. Las líneas también. Las líneas que eran más fáciles, porque estábamos una frente de otra trabajando, todas ahí empaquetando las galletas. ¿Tú lo que sabes en un vestuario 400 y pico tíos? En un vestuario. Que te dejaba la ropa con las cadenas. Ahora eso sí, 400 tíos y nunca ha faltado nada. La armonía de la fábrica era muy buena, entre compañeros, ¿eh? A ver, aquí en Echevarría el ingeniero era el ingeniero y te tenías que... Señor. Señor. Ellos entraban por una puerta y los obreros entraban por otra. Hablamos, por ejemplo, de barrios y de pueblos obreros que están en la propia puerta de la fábrica. Sí. Con lo cual uno sale de la fábrica y está en su barrio, está en su casa. Vas a abrir la mitad del pueblo, trabajaba en Finestones. Sí. Cuando salía la gente, pues había manadas. Y claro, alguno llegaba 2 horas tarde a casa porque había que parar, ¿no? Por ahí. Ah, bueno, cuando salíamos. Eso es, sí. Hombre, claro, salíamos lo primero a tomarnos vino fuera cuando salías. Nos juntamos todos. Anda, que aquí en Santurce, la cuadrilla del bigote. Éramos 26. Pero nos dejamos todos el bigote. La gente de Olaviaga, sobre todo los jóvenes, lo recuerdan muy bien cuando me comentaban que yo lo viví en Olaviaga, que decían que los niños y niñas, sobre todo los niños, claro, cuando estaban en el colegio y salían a las 5 decían, vamos, que salen las galleteras, que vienen las galleteras. Bueno, en la Olaviaga en las fiestas había una canción de las galleteras, ¿eh? Qué bonito, qué alegría es vivir en la ribera para ver cruzar los barcos y también las galleteras. O sea que eso se cantaba en las fiestas. La fábrica de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de muchos familiares fue la papelera de Arrigorriaga. Las grandes fábricas generaron una conciencia o un sentimiento grupal y una conciencia obrera. Sí que había un orgullo de pertenecer a esta empresa, veías el producto, nos enorgullecía ver salir el barco por debajo del puente colgante y todos habíamos colaborado un poquito, aunque sea un tornillo, en hacer ese barco.
La Baco y también Altos Hornos y la Naval, por decir las empresas donde yo he conocido a mi padre y a mis abuelos, generaban una cultura de identidad. Uno era de Sestao, o de Las Arenas, o de Portugalete, o de Baracaldo, pero era sobre todo de la Baco, de Altos Hornos, de la Naval, de la General. Generaba una cultura de pertenencia. Yo a la fábrica la quiero, o sea, yo quiero la fábrica, quiero mi centro, lo quiero. Yo sí, yo además me siento orgulloso de haber trabajado ahí. Sí, sí, hombre, no sé, el espíritu Firestone era muy habitual, por ejemplo, en el bar. Oye, tengo que cambiar los neumáticos y tal, y dice, pues pon Firestone, porque los Michelin no agarran nada. Hombre, claro. La fábrica era nuestra. Siempre lo tratábamos así. Las galletas eran nuestras, la fábrica era nuestra. No se nos ocurría otra dimensión. Pues yo no he cogido la baja en 47 años trabajando, porque es que si yo no estaba, la fábrica no funcionaba. Sí. Teniendo en cuenta que pasabas un tercio de la jornada ahí, era tu segunda familia. El sentido de pertenencia era tan grande, que eso de decir que yo trabajaba en Euskalduna, eso para mí era como tener un diploma, ¿no? Yo eso no he vivido, era un sitio, un medio de conseguir, de ganar un salario, gente que se empezó a jubilar en aquella época, que se producía mucha frustración, vacíos personales. ¿Por qué? Porque su fábrica era todo. Se ha acabado esto de las empresas, eso de siempre, no, tú ahora tienes que buscarte la mía donde sea, es decir, cambiar esto y tal, esa idea de mi fábrica, mi gente, mis trabajadores, mi lucha, eso de alguna forma ya desaparece. La huelga del 62, el 66, no puedo decir exactamente, muchos trabajadores fueron enviados a Extremadura, a Castilla-La Mancha, castigados por el régimen, una especie de... Desde luego muchos fueron detenidos y encarcelados. Cuando me detuvieron me tuvo Hidalgo copiando 500 veces el artículo 499 bis del Código Penal. O sea, son situaciones ridículas, ¿no? Y hoy te ríes, pero dices, hostia, que lo he vivido, ¿no? Pues nos juntábamos y decíamos, oye, es que en Santana de Boleta se ha hecho el convenio colectivo, el primer convenio colectivo que se hizo en Euskadi. Y tuvimos que ir a la huelga. Y entonces era hacer unas estrategias comunes en todas las fábricas, porque las reivindicaciones eran comunes, ¿no? Había un despacho de abogados laboralistas que era donde nos solíamos reunir. No solo estaban Nicolás Redondo y compañía, aquí estaba también Tomás Tueros, que fue secretario general del PC y de Comisiones Obreras. Nosotras cuando hacíamos una huelga teníamos cajas de resistencia que íbamos a pedir por ahí a todas las empresas para poder pagar a la gente que más necesitaba porque vivía del sueldo. La gente la policía me iba a detener a mí a cuenta de las huelgas que había por todo el País Vasco en el año 62 y lo de la Baskonia y todo esto, y me acompañaban por el monte para que no me detuvieran y me hacían guardia en la escalera, en casa. Fíjate tú, un día, por ejemplo, mi mujer estaba ya harta de tanta gente y dice, vamos a ir al cine, que no se entere nadie. Y salimos de noche y nos fuimos al cine. Y yo, no hay nadie. Me cago en el descanso, todo el cine lleno, todos los trabajadores otra vez a acompañar. La huelga Baskonia es en 1961. Es la primera huelga que se hace en Baskonia. Y ahí vamos todos los 1000 tíos eso. Y como hacía mucho calor el día de la huelga, nos pusimos unos gorros de papel de periódico, que mi hermano hizo un grabado con los periódicos y todo en la huelga. La huelga de Baskonia terminó después de 12 días, no conseguimos nada. Nos tiraron a los 4000 y pico a la calle. Tuvimos que entrar de uno en uno como nuevos. Pues
gracias a la mujer que he tenido, una gran mujer, que ha sido pelea tanto más que yo, porque me seguía por toda España, por todas las cárceles, iba con la cría y me animaba, ¿no? Y si no, eso no hemos sabido valorar a la mujer nosotros en esa época. El movimiento de mujeres de apoyo a las huelgas, sí, hubo en bandas y hubo también la huelga de Metacal y en diferentes huelgas ha habido mujeres muy activas. Esta informaba de dónde andaban todos los estos. La mujer de Visillos, que estaba, mira, bájate, además me utilizaban a mí, claro, os podéis imaginar, bájate a la panadería, que estoy viendo ahí a 3 elementos que están mirando el piso de no sé quién, y abajo. Yo me acuerdo cuando la primera comunión, mi traje de primera comunión lo llevaba yo así, entero lleno de propaganda. Con 9 años, entero lleno de propaganda, con un 1 de mayo, y de esas 1000. Pero fíjate, en la lucha de clases, de apellidos largos estábamos pocos luchando. Había González, Fernández, Rodríguez y todos, había muchos. Eran los de la maletita, los coreanos, los maquetos y todo eso. Eso hay que reconocer todo eso también, que es así, ¿eh? A mí me gusta decir lo que he visto yo. A mí me han dicho, los católicos han jugado su papel. En la OA y en la JOD dieron la cara. Movilizaciones, ¿cómo se llevaban a cabo? Si era algo que ya estaba de antemano convocado, pues la gente más dispuesta, más militante, más concienciada, se tiraba al centro del taller. En el caso de maquinaria, les tocaban a Lalo y a Nicolás Redondo. La gente de mi cuadrilla, pues algunos de ellos se identificaban, pero no se movían. Eso pasa siempre, hay gente que está de acuerdo en parte contigo, pero no se compromete, hay mucho miedo, hay gente que tiene miedo. No, pero los más revolucionarios han sido siempre los de la naval. Luego estas cosas fueron cambiando, ¿no? Hay un momento, yo creo que a principios de los años 70, donde los conflictos, bueno, y ya prácticamente desde los años 60, los conflictos se politizan. No es únicamente un tema de salarios, es un tema de falta de libertad. Hasta que no consigamos libertad, no habrá derechos para todos. Eso es muy fácil de entender. Pues, ¿qué ocurría? Huelga general. Huelga general que secundaba a todo el mundo, comerciantes, bares, hostelería, todo el mundo. No hacía falta hacer piquetes. Celebrábamos las asambleas y recuerdo la tensión que había, la Guardia Civil queriendo desalojar los barracones para evitar que se hicieran las asambleas. Tuvimos una de un mes entero, toda la construcción de Vizcaya, creo recordar, que fue muy sonada. En aquel momento sí tuvo mucha repercusión porque era un estandarte Lemoniz. En los últimos años yo tengo el recuerdo sobre todo de Lemoniz, sí, de Lemoniz, que también alguna vez habría que contar lo que fue la historia del movimiento obrero. Pero nos ha tocado correr delante de los verdes, de los grises, de la chancha también, de la culebra. La culebra la hacíamos cuando las huelgas, entonces sí, cuando estábamos los 1750 allí. Recuerdo una concentración en la plaza de Sestao. Yo creo que fue con el motivo de los asesinatos de Vitoria, pero no lo sé, donde subíamos hacia al casco de Sestao, pues igual 3.000 trabajadores de la Baco, otros 1.000 de la General, 2.000 de la Naval, 3.000 de Altos Hornos, y hicimos unas asambleas que fueron igual 10.000 o 15.000 personas. La huelga de Finestero fue básicamente una huelga de mujeres, como sabéis, que es la del 75, fue una huelga muy importante, muy larga, y además pues fue la primera vez que se ganó un juicio por despido.
las ganas de vivir mejor, de no tener que pedir préstamos, de no tener que vivir en casas ajenas, y las ganas de los revolucionarios de acabar con el régimen, ¿no?, que hizo que Euskadi, sobre todo Vizcaya, en las movilizaciones fueran impresionantes. Eso lo tienen que tener clarísimo todo el mundo, que nadie te da nada. Si no lo conquistas no hay nada que hacer. Hacíamos varias reuniones en un cine de Sestao. Ahí estaba con Estado Orcuera, estaba el de comisiones. Y sí, ahí se movieron, iban a Madrid muchas veces, para ir para acá, aparte de las manifestaciones que hicimos, a cortar carreteras por aquí, por Portugalete, Santurce, en el Valle. Entramos en el Ayuntamiento de Bilbao, fuimos a parar la bolsa, ahí ya nos cortaron un poco. A la Diputación, ahí fue gorda. Sí. Bueno, los periódicos no decían toda la verdad. Parábamos con lo de Altos Hornos, con asesinatos, con cosas así. Si había una huelga general, solíamos parar. Sí, en aquella época sí. Es más, solíamos salir a la calle y juntarnos con los que saldrían por la ribera. Hemos ido a Altos Hornos, ¿te acuerdas que fuimos a la asamblea de Atarabusi? Con Euskalduna fuimos un recorrido andando, llevándoles galletas. Con Aurrera. Las trabajadoras se subieron encima de la máquina y allá a defender. Máquina. Que si no se garantizaban que íbamos a ir todas a trabajar a esto, las máquinas tampoco salían. Y estuvimos un mes allí con las puertas cerradas, haciendo relevos de mañana, tarde y noche entre nosotras organizadas. De las manifestaciones aquellas por odio, pidiendo que no a las ETTs. Y ahí se une bastante gente también del pueblo, en alguna manifestación. Los jóvenes. Y hemos tenido casos de gente que ha trabajado 18 años, eventual, o sea, con contratos que no sé cómo se explica para justificar 18 años y de repente a la calle. Éramos muy poquita gente para hacer fuerza para una huelga y para... No, aquí te aguantaba, o sea, o aceptabas lo que había o si no ya sabías por dónde tenías la puerta. Movilización y negociación, movilización y negociación. ¿Cómo empieza a resurgir el sindicalismo? De una manera natural, pero también de una manera hasta cierto punto inducida por el Partido Comunista. Sí, sin duda. Es decir, natural en la medida en la que la gente más concienciada está en contra del sindicato vertical, porque es el sindicato único, impuesto y de corte fascista. Una comisión obrera de Vizcaya que se fundó, yo creo que en los finales, en los años 60, en los años mediados de los 60. Yo recuerdo a José Unanue, que estaba entonces conmigo en la VACO, Pedro Santisteban y otras personas. Sí. No, fueron años de mucha lucha y se consiguieron muchas cosas. Yo creo que lo que más ha conseguido la clase obrera ha sido más o menos hasta el año 86 o 87. De ahí para adelante todo ha sido bajar. Pero hay más cosas, Aita, o sea, no sé, para mí la cuestión de la afiliación sindical, el saber que hay estructuras que defienden los derechos de los trabajadores, independientemente de que tu situación esté mejor o peor, toda esa parte es parte de un aprendizaje vital al que llegas y no tienes duda. El mundo fabril generaba resistencias por la unidad, mucha gente homogénea en las mismas condiciones que era capaz de, cuando aprietas, a explotar con resistencias y organización. Después del 77 eso se perdió, y como el hecho del miedo a las asambleas, ¿no? Había sindicatos que no, y yo lucho por los míos, no. Yo siempre creo que la lucha tiene que ser conjunta, decidida por las asambleas, y no, yo por los míos y yo... no, creo que es un error. Es que es fundamental. O sea, el sindicato ha sido... Más incluso que el partido político, el sindicato ha sido la herramienta de organización colectiva más importante que hemos tenido y que tenemos todavía hoy.
reconversión del 80 al 83 fue traumática para una sociedad como la vasca y como la vizcaína en particular. Fue traumática porque impactó de una manera muy repentina y muy radical. Entonces nos encontramos en los años 80 con unas fábricas que no invierten, sobredimensionadas en plantilla, con unas productividades muy bajas, en un momento en el que la crisis de la reconversión cada vez empieza a ser más mayor. Van cambiando los tiempos, la industria va decayendo, el montaje como tal y las empresas de montaje pues empiezan a irse a China o a los países árabes. Bueno, pues ahí pusieron las listitas en la caseta del guarda, que había guarda, y a más de uno leyendo le dio un pampurri allí, eso lo he visto yo. O sea que mira, qué porvenir teníamos. Tú date cuenta que Echevarría tenía 5.000 y pico tíos. Solo Echevarría. Ahora que hay, no sé si llegarán a 700, no sé si llegarán. Yo he vivido más allí con los compañeros que con la familia. De la noche a la mañana que no los veas, no te pones a llorar, pero que sientes que te falta alguien. ¿Entiendes? Si lo llevas, pues lo llevas mal. Luego eso ha provocado también que cuando llega la reconversión haya trabajadores de primera categoría, porque hay pensiones y jubilaciones de primera, de segunda y de tercera. Los trabajadores de las pequeñas empresas quedan abandonados. Hoy digo que la reconversión era necesaria, pero no de esa manera. Es decir, antes había que haber asegurado el puesto de trabajo de todo el personal afectado, incluyendo, claro está, a la gente de contratas que se quedó desamparada. Aquí en esto fueron la gente que nos marchamos, fuimos con el cielo arriba y la tierra abajo. Porque empieza a haber otro problema, y es que empiezan a pasarles el impuesto. Claro, le han matado a Agustunzeta. De puño y letra de Pericas hace un comunicado en contra del asesinato. Año 77, ETA mata al presidente de la ABACO, a Ibarra. Digamos, la cabeza de la oligarquía vasca, que fue responsable de la industrialización de Vizcaya. El paro que provocan los barrios obreros es brutal y corta la conexión con el acceso al trabajo. O sea, la gran discriminación que produce la reconversión y la crisis es que se cortan los hilos con el acceso al trabajo. Si ya no hay fábricas, ya no puedes decir, pues vete, mi hijo vete a la escuela de aprendiz, o un tío o un vecino, pues necesitan gente en la General o la Balco, a ver si te cogen y tal. Nos quedamos totalmente colgados. Es un drama que después va, claro, datos en nuestro barrio, año 85 era un 40% de paro a nivel general y un 70% de paro juvenil. No solo pierdes el empleo, sino pierdes todo el futuro. Y a nosotros, al final, nos decía, venta o cierre. Y efectivamente, venta o cierre. Pero bueno, llegamos a la reconversión y en febrero del 84 la primera atacada fueron de 546. Despedidos. Vamos a ver, decían que iban a un fondo de promoción de empleo en el cual ni era fondo ni era de empleo. Yo pienso que cuando yo entré de cucharero, en el puesto de cucharero estábamos 7 en cada relevo. Ya cuando hicieron esa reestructuración que hizo, en un puesto 7, o sea, 6 desaparecieron. ¿Sabes tú? Por el ahorro, por toda la gente que había. Claro, ahí fue de 1100 a 500 o 600. Bueno. Yo tuve la desgracia de que ese astillero en el año 85 ya le dieron el toque de casi el cierre ya.
solo se quedaron allí 200 trabajadores. Luego la reconversión pues fue muy dura porque fueron años intensos. Nosotros no dejamos de luchar en todo momento. Yo recuerdo que el último año fue bastante triste para mí. Si ya es triste ver cerrar una empresa, es ver la impotencia de toda la lucha que se hizo, porque estuvimos encerrados el último mes del año 84, incluso pasamos allí las Navidades, lo que hay que agradecer a las familias, todo lo que nos apoyaron, porque nos llevaban la comida, porque claro, teníamos que comer, y la frustración de ver que toda esa lucha que habías llevado a cabo no servía para nada, y llegar a casa derrotado. Has comentado porque, claro, tú naces en Urduliz, ves nacer la fábrica y piensas que va... Es que va a durar toda la vida. Y lo que yo hubiera querido era jubilarme allí, en condiciones. Jubilarme allí en condiciones, pero pasó lo que pasó en el año 2002. En el año 2002 yo tenía 52 años. Entonces, pues se hizo el corte, 55 años para adelante, una jubilación, una prejubilación, y el resto una indemnización y a casa. Y a buscarte la vida. Que ya con 52 años no es tan fácil buscarte la vida. Creo que hay una parte importante que es... que también hay que recogerla. Cuando llega ya la quiebra definitiva, también con 52 años eres un hombre joven, eres un hombre con plenas capacidades productivas en el mercado laboral, y de repente tienes que replantearte también, como toda la familia se replantea cuál es la nueva estructura de la familia, ¿no? Y eso provoca también que Ama salga a trabajar. Empiezan a cambiar algunas cosas, tú asumes otro papel llevando las tareas del hogar, Ama sale de casa a trabajar a media jornada, lo que parece que va a ser algo temporal se convierte en algo definitivo hasta que le permite tener también su propia jubilación. Recuerdo gente decirme en algunas conversaciones para alguna investigación sobre esto, que el día que se apagó la llama de la chimenea de Altos Hornos, o sea, fue como si hubiera llegado al fin del mundo. O sea, acostumbradas, bueno, y que de hecho muchas mañanas lo primero que hacían era mirar. O sea, porque ver la llama todos los días era decir, esto está funcionando, o sea, la nave va. Hoy en día, para que os deis en cuenta, pues, el desarrollo tecnológico y todo lo ha llevado en estos momentos a estar 350 aproximadamente ahora. O sea, la disminución, eso ha pasado en casi todas las fábricas de la comarca, que ha habido una disminución de personal en todas las fábricas, ¿no? Y que ha quedado muy bonito, nadie lo dice, pero a base de sacrificar 2.400 empleos, más industria auxiliar, que nos lo tuvimos que comer con patatas fritas. En el 77 ya le teníamos de abogado a Pericás. Ajá, famoso. Y bueno, ya desde el 71 era el abogado, pero en el 77 han ocurrido las inundaciones del día 12-13. Nos quieren cerrar la fábrica y somos 1.200. Y empieza una larga crisis que acabó en 2007 fusionándose todas las fábricas de cubiertos de Guernica. Pero para entonces, pues imaginaros, desempleos, despidos, bueno, de todo, aquí ha habido de todo. Edesa, por ejemplo, fíjate si era potente también. También fuera. ¿Y Edesa dónde está? Pradera Fagor, también. ¿dónde está Fagor? Pradera también, ¿no?
Sí, sí, han ido cayendo. Pero fábricas importantes, ¿eh? Muy importantes. Sí, sí, sí. Te jubilaste, pero de repente volviste a Bien. la primera línea. Fátima Báñez, ministra ¿de qué era ministra? De la Seguridad Social, de Trabajo, etcétera, etcétera, nos manda una carta diciéndonos que nos van a subir el 0,25%. Fue una declaración de guerra. Ese fue el detonante del movimiento de pensionistas. Yo como lo veo, pues que yo creo que los sueldos que hay en este país son una miseria. Yo todos los lunes voy ahí al ayuntamiento a manifestarme con los jubilados. Yo estoy en el movimiento de pensionistas ahora. Los lunes, de hecho, si ha habido subidas dignas ha sido porque el movimiento de pensionistas está ahí dando el callo. Sería un ingrato si yo ahora no sería solidario y dejaría de serlo porque yo tengo una digna pensión. Yo creo que se ha complicado mucho más la fijeza de los bueno, lo que nosotros entendemos por trabajos fijos están pues diezmados vamos, y además no, sobre todo para ellos no parece como posibilidad. Su gran camino será terminar de eventual en diferentes puestos de trabajo. Pues sí. Sí, pero no sé también qué hemos transmitido igual con estas generaciones, como así como nosotras teníamos más la conciencia de que éramos nosotras las que teníamos que sacar las castañas del fuego. No sé. Y también había más necesidad, eso sí, que no pues se nos sí, olvide. Sí, pues había esta más gente necesidad. Joven, la ves de tal manera, no sé qué hemos hecho que no hemos creado. Les hemos protegido mucho. Eso, por eso. Hay que luchar, no hay otro camino. Yo siempre la decía, bata azul no, bata blanca. Siempre se lo dije, bata azul no, bata blanca. Claro, así que todos, cuando hay oposición de no sé qué, ¡boom! Cuando hay oposición de enseñanza, ¡boom! De Osakidetza, o sea, todo. Todo el mundo quiere ese tipo de empresas que por lo menos les van a pagar un sueldo digno, sin más. Pues mira, quizás sea la generación mejor preparada y más maltratada. Porque ahora los empresarios lo que quieren tener es mano de obra muy cualificada, pero muy barata. Hoy en día tu hijo no quiere estudiar, es un problema en casa, porque si no tiene una formación difícil va a tener también para conseguir un trabajo en condiciones, bueno, un trabajo, no ya en condiciones, un trabajo, y ni siquiera tienen esa opción de decirme voy a trabajar a la fábrica, que era la que teníamos nosotros. Bueno, tú estás en el aula, ¿qué les dices? Pues lo de siempre, organizarse y sobre todo abandonar la salida o la salvación personal o individual. O sea, las salidas son siempre colectivas. Si algo podemos aprender de las luchas sociales de los años 50, 60, 70 y 80, pues que fueron luchas colectivas. Los sindicatos siguen siendo un espacio fundamental para que la gente joven, sea cual sea la actividad laboral que desarrollen, incluso aunque no desarrollen una actividad laboral directamente, tienen que ir. Y los sindicatos tienen que estar abiertos a eso también, ¿eh? O sea que es una conversación, evidentemente, un diálogo entre ambas partes, ¿no? Hay un mundo solidario ahí que no se ve. Ahora se están creando múltiples redes de diferentes cosas. Y yo creo que por ahí es temas de subsistencia casi, yo diría ya, de poder vivir, convivir. Ya espabilar. Pero mientras espabilan va a ser duro, ¿eh? Sí. Sí que me gustaría saber tu opinión de los cambios que ha habido en el tema del empleo. Los sueldos que tiene hoy en día la gente de cualquier taller, eso, 1.200 como mucho, no hay más. Y con ese dinero se puede vivir. Esa inseguridad de que tú eres un puntito en una multinacional de, creo que tiene 200.000 empleados a nivel mundial. Entonces dices, ves un mapa del mundo y tú eres un puntito microscópico. Dices, pues si en algún momento consideran que la fábrica de Bilbao no es rentable o no es estratégica o es lo que sea, te tachan y se acabó. Y no saben ni cómo se llama la planta. La tecnología
La tecnología se carga los puestos de trabajo. Pero desaparecen puestos de trabajo, pero no desaparece la gente. La gente está ahí. ¿Qué pasa con todo ese mundo emigrante que está sin papeles o con papeles, pero trabajando de manera precaria? Porque efectivamente la industria significa empleo de calidad, empleo muchísimo más estable y por tanto no debemos ni podemos renunciar a ello. Pues hoy seguramente el modelo, todavía no, efectivamente, pero está ya acercándose un poco más a lo que es el modelo de Uber, ¿no? Donde cada uno pues es casi un autónomo o un falso autónomo que tiene que buscar cada día prácticamente pues el trabajo que puede hacer y lo que va a recibir a cambio de ello, ¿no? Eso es un cambio fundamental porque nos individualiza y nos fragiliza también en nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Y luego, en segundo lugar, pues tenemos que ir buscando un empleo que se adapte a esa nueva coyuntura, ¿no? Pues habrá que ir reduciendo tiempos de trabajo, redistribuyendo el empleo. Ahora estamos hablando de la semana de 4 días, hay incluso pues, algunas propuestas de semana de 21 horas de trabajo. Bueno, tenemos que ir reduciendo el tiempo de trabajo, ¿no? La memoria es fundamental. O sea, no hay ninguna sociedad que no funcione desde la memoria. La memoria a veces pensamos que está en el pasado, la memoria orienta al futuro. O sea, dime qué recuerdas y te diré qué proyectarás. Entonces, si no construimos nuestra propia memoria, nos la van a construir otras y otros. Sin memoria, las sociedades no tienen un brújula para orientarse en el futuro. Entonces, creo que es muy importante este tipo de iniciativas. Mi vida, en buena medida, ha estado vinculada a este escenario que tenemos detrás, 40 años. 40 años vinculado a esta fábrica que ya está desapareciendo. Esas grúas, los talleres van a desaparecer y con eso pues la historia de mucha gente que trabajamos aquí durante tanto tiempo. Bueno, por eso tienes que contar esto, ¿eh? Porque ¿quién ha levantado Vizcaya? Yo creo que nosotros, ¿verdad? Nosotros. Claro. Hemos hecho algo sí hemos hecho, ¿eh? Pero podemos pensar incluso en el mundo del arte, o sea, la cantidad de literatura que hay, la cantidad de canciones, de música, de pintura, donde se reflejaba el mundo industrial. Y es verdad que en algunos casos y en algunas luchas tuvimos para preservar, por ejemplo, el horno Alto de Sestao, ¿no? Que es como nuestra catedral industrial. Sí, sí. Han tenido que pasar quizás una generación, 2 generaciones, para que en este caso los nietos, ¿no? Y nietas de aquellas personas que trabajaban en las fábricas se hayan cada vez más fijado, ¿no? Es decir, ostras, ¿de dónde venimos, ¿no? ¿Dónde trabajaban mis haitites? Ahora hemos reconocido a veces pues, que hay como un patrimonio industrial ahí, pero en aquel momento era un desierto. Estamos hablando que prácticamente se destinan unos 12 millones de euros públicos a destruir patrimonio cultural vasco. Lo que es cierto es que la ABACO ha desaparecido y paradójicamente las instituciones vascas no han preservado nada del patrimonio, riquísimo patrimonio industrial que había. La paradoja es que nada del patrimonio industrial se ha reservado y hoy ahí está Amazon. Es que no podemos olvidar que en las fábricas, en este caso, los realmente protagonistas han sido sus trabajadores, ¿no? Y en ese sentido son el alma de todas esas fábricas. Y bueno, 16 años llevo como guía de museo. Cuando esto se convierte en museo, lo que hago es presentar la solicitud para poder enseñarlo y bueno, pues tuve la inmensa suerte de que me cogieron y aquí he estado sirviendo estos últimos 16 años. Tendríais que ir a verlo, que no sé si tendréis que pedir cita, que creo que está muy bien. Yo quería ir un día también. Por allí hay una nave grande, que era poner ahí, dicen que se ha hecho un museo ahí. La historia siempre merece la pena y a veces sí que se aprenden cosas. Escuchando los testimonios de otras personas se aprende mucho, ¿eh?
Se aprende más escuchando que hablando. O sea, yo creo que es preciso contar esto. Sí, yo si nazco vuelvo a hacer lo mismo. Solo con mis ideas que tengo ahora, ¿eh? Sí, es necesario, ha sido necesario hacer. Clase obrera, por supuesto que existe clase obrera. Mientras haya población asalariada habrá clase obrera. ¿Movimiento obrero? No, no hay movimiento obrero. El pasado, ¿qué nos indica? Nos indica que nada, ninguna conquista social, ninguna conquista democrática viene regalada. Pues yo cuando le pregunto, le digo, ¿qué recuerdo tienes de la papelera? Bueno, malo, regular, y dice, yo era muy feliz. Digo, ¿eres muy feliz? Dice, sí. Por eso te lo recuerdo como una época así bonita. Claro, es que estábamos ahí todos con una fuerza, con una ilusión. Eso fue bonito. Pero al final te sientes satisfecho porque has hecho, porque has estado en la brega, porque has estado dando lo mejor de ti, simplemente siendo solidarios con otros. Es lo que me ha tocado y lo he hecho y no he mirado para atrás. Lo que había que hacer se hacía y punto. Le decía a mi hijo cuando era un chavalín, hablaba de grandes países, de países importantes, y digo, Iker, un gran país es aquel que puede proporcionar educación y sanidad pública y gratuita para todos sus ciudadanos. Cada vez hay más clase trabajadora sintiéndose clase media de manera irreal, ¿no? La gran mayoría se tiene que dedicar al cuidado de padres, nietos y demás zarandajas. Que es la gran realidad de las jubiladas, por otro lado. Contento con los compañeros que he conocido. Yo, he salido a la puerta grande, para mí. Pero ¿qué va a hacer? Y aquí estamos, aguantando con la pensión. A ver si puede la pensión conmigo o puedo yo con ella. A ver. Esa es la alegría que tienes. Los has visto crecer, has jugado con ellos. ¿Qué más recompensa que esa? No puedes tener más recompensa. Yo disfruto mucho con los nietos, mucho. Y así hemos estado. Pero, amigo, la vida hay que ir para adelante. Para adelante hay que ir. Y tengo nietos, bueno, eso es el no va más. Os lo voy a presentar antes de marcharnos. No es valiente un tío joven que tiene un buen oficio y va a la huelga. Valiente es el padre con 5 o 6 hijos que tiene la contradicción de si lucha o no lucha. Valientes fueron nuestros padres. Sí, sin duda. Sí, porque se jugaba, lo que dices tú, mucho más. Nuestra generación no ha sido valiente, han sido nuestros padres. Sí, sin duda. Gaur forjariak lanak utzirik gatoz guztio kalera, labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu hantxe bertan bazterrera, ez dugu nahi berriro ere toki hartara lanera. Dinbilidan gau eta goiza, su eta keien aratian, sosegu eta deskantzu gabe, geure buruen kaltian. Horrexegatik lanak utzirik, gatoz guztiok batian. Gora bai gora beti gora forjaria, langile trebezintzo da mailukaria. Lurpera bai lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi duten guztia. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legez ongi. Su emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari.
Hiru babarron jateagatik horren beste nekepena, erdi ustelik aurkitzen dute portaria.